Por favor, doctor, puede comenzar su intervención. Adelante. Muchas gracias. Señora Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, también autoridades de la Asamblea Nacional, señoras y señores legisladores, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Voy a continuación a explicar algunos criterios sobre lo que significa el control constitucional y también sobre cómo tratar de procesar los desacuerdos constitucionales y los desacuerdos democráticos en la perspectiva del fortalecimiento del Estado constitucional. Primero voy a dar cuáles son los tipos de requerimientos constitucionales para justamente aprobar instrumentos internacionales en materias relacionadas con la seguridad. A continuación voy a dar algunos ejemplos ya de precedentes dictados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esta temática y finalmente haré algunas distinciones importantes sobre lo que significa la cooperación y lo que significa otro tipo de acuerdos internacionales. Quiero empezar diciendo que siempre existen tensiones no resueltas entre democracia y constitucionalismo. Pero lo importante es que los desacuerdos imposibles de erradicar en torno al derecho podamos hacerlo a partir de lo que significa la reflexión colectiva. Y esta oportunidad que tengo ahora es justamente propiciar la reflexión colectiva entre los desacuerdos constitucionales, los desacuerdos democráticos y las voces que podemos participar de la sociedad civil para tratar de entender esta reflexión colectiva. Por lo tanto, siempre los principales conflictos públicos deben ser resueltos desde este diálogo inclusivo y este diálogo plural. Y lo importante es que estos conflictos públicos no pueden tratarse con el supuesto de que hay soluciones correctas, porque existen teorías interpretativas de la Constitución que son indisputables, que son infalibles, o afirmando que solamente los guardianes platónicos, es decir, los jueces, los guardianes platónicos de la Constitución, son los únicos llamados a resolver los desacuerdos respecto de la Constitución. Porque justamente se trata de que nosotros como ciudadanía, sociedad civil y actores políticos podamos ponernos de acuerdo sobre los elementos sustanciales en torno al derecho y que sean los jueces constitucionales quienes definen el respeto de las reglas y los procedimientos de la Constitución. El análisis, ahora yendo ya al punto que nos convoca en este momento, el análisis de la cooperación militar extranjera debe responder a los siguientes criterios y disposiciones constitucionales. Primero, el respeto a la Constitución y el cuidado de los elementos constitutivos del Estado, como son la población y el territorio. Segundo elemento, la revisión de los términos, las condiciones y los conceptos para viabilizar esa cooperación, tomando en cuenta que la cooperación es ya un principio constitucional de las relaciones internacionales, porque los estados pueden apoyarse cuando existe una situación emergente que supera la capacidad de respuesta del Estado nacional. En caso de tratados internacionales que se refieran al establecimiento de alianzas políticas o militares, son tratados que deben ser ratificados o denunciados por la Asamblea Nacional, según el artículo 419, numeral 2 de la Constitución. ¿Y qué es una alianza militar básicamente? Una alianza militar es un acuerdo con obligaciones mutuas de seguridad donde dos estados o más se unen para defenderse de un tipo de agresión o enemigo en común.
un enemigo específico en definitiva. Y tenemos ya en la historia ejemplos de alianzas militares. Tenemos el caso de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Tenemos también la alianza formada en la Primera Guerra Mundial por varios países. Y esos son ejemplos importantes a tomar en cuenta de alianzas militares. Pero en el caso de tratarse de una cooperación en ámbito militar, esta no corresponde a una alianza política o militar. Por tanto, el presidente de la República, como responsable de la política pública exterior y también como representante del Estado, puede promover y hacer los mecanismos y estrategias de política internacional necesarios sin necesidad de la aprobación de la Asamblea Nacional o la participación de esta. Como ejemplo de esto existen ya en la actualidad acuerdos de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos desde el año 2021, que luego de ser suscritos por el Estado y haber sido también dictaminados por la Corte Constitucional de su viabilidad, han sido después ratificados por el primer mandatario. Y a este respecto es importante citar, por ejemplo, el dictamen 1023 TI del 2024, de 11 de enero del año pasado, sobre la necesidad de aprobación legislativa del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas, donde la Corte Constitucional ya dictaminó en ese acuerdo que no requiere aprobación legislativa, por no referirse a ninguno de los casos señalados en el artículo 419 de la Constitución. Tenemos otro ejemplo, el dictamen 9-23-TI del año 2024, también del año pasado, sobre el acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Y en este caso también la Corte dictaminó que para este acuerdo no requiere aprobación legislativa por no referirse a ninguno de los casos señalados en el artículo 419 de la Constitución. Como ustedes pueden apreciar entonces, existen estrategias de política exterior que pueden suscitar la cooperación de otros estados que no requieren la aprobación del ente legislativo y que basta justamente con las capacidades del Estado expresadas en las decisiones del presidente de la República para promover este tipo de cooperación en el ámbito militar. Por ello es importante tener mucho cuidado en el uso de los conceptos y los términos, porque la cooperación militar para fortalecer las capacidades estatales en temas como inteligencia, información estratégica, seguimiento de delitos, entre tantos otros, no es el equivalente al ingreso de tropas extranjeras en territorio nacional para labores de seguridad. La discusión sobre cuál puede ser la estrategia más efectiva para enfrentar el crimen transnacional, si es la alianza militar o si es la cooperación en los ámbitos de seguridad, es otro tipo de discusión que nos permitirá entonces ahí sí definir cuál debería ser la participación y el rol de la Asamblea Nacional para ratificar o denunciar un instrumento internacional, dependiendo para ello su aprobación, a partir de qué términos y en qué condiciones se promueve esa participación del Estado y de otros estados. Entonces vean ustedes cómo también un presidente de la República, como ya hemos citado en los casos referidos, puede, haciendo uso de sus facultades constitucionales, promover una agenda de cooperación en materia de seguridad con otros estados, y lo cual no necesariamente requiere el pronunciamiento de la Asamblea Nacional para su ratificación o para su denuncia.
La única condición posible para que la Asamblea pueda participar en este proceso sería bajo un supuesto. Si es que el propósito sería un acuerdo de cooperación como el suscrito con Estados Unidos en esos mismos términos, no haría falta la participación del órgano legislativo para aprobar, para ratificar o para denunciar ese tipo de tratado. Y ya tenemos líneas jurisprudenciales, precedentes definidos por la Corte Constitucional en esta temática que estamos tratando. Por ello, entonces, es importante tener la información precisa para identificar en qué consistiría el tipo de cooperación, las obligaciones a las que se comprometen los estados, a qué se comprometería el Estado ecuatoriano y también, por supuesto, los demás estados cooperantes. En virtud de todo lo manifestado, es importante entonces tener presente que los desacuerdos y lo que nos divide entre diferentes posiciones son los desacuerdos en torno a la interpretación de la Constitución. Y para eso justamente tenemos ya importantes pronunciamientos que ha dado la Corte Constitucional sobre en qué momentos hemos referido de otros instrumentos de cooperación donde al no cumplirse los requerimientos constitucionales no ha sido necesaria la participación de la Asamblea Nacional para su aprobación. Por lo tanto, entonces, es importante seguir fomentando este tipo de discusiones entre los actores políticos y la sociedad civil para seguir contribuyendo hacia esta reflexión colectiva y hacia este diálogo para ponernos de acuerdo en cómo sustanciar los diferentes modos de interpretar la Constitución y las condiciones en que ésta nos permite alcanzar las perspectivas de todos los comunes. Muchísimas gracias, señora asambleísta, presidenta de la Asamblea Nacional, señores y señores asambleístas. Muchas gracias.